Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para... Estimados amigos, gracias por seguir en Café Sin Rosca, gracias por seguir en la sintonía de Hoja de Ruta. Y estamos ya con un amigo de la casa, estamos con el historiador Juan Pazmiño para dialogar sobre el tema electoral. Ya se vienen elecciones, ya tenemos candidatos, pero vamos a tratar de preguntarle a Juanito qué representan los candidatos que tenemos. Son 8 candidatos que están registrados. Así es. Y de ellos, bueno, no sé si entre todos hacen uno o entre todos hacen ninguno. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacerle. Bienvenido, Juanito, al espacio de Hoja de Ruta para hacer un análisis desde otros aspectos, perdón, sobre los candidatos que están terciando para estas próximas elecciones. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación y gracias a todas las personas que a través de Hoja de Ruta nos ven, nos escuchan. Siempre es muy agradable participar en este programa y estar aquí en la radio de forma directa, ya que se puede con ello incluso tener la dinámica de un contacto especial. Estamos hablando de 8 binomios para el 20 de agosto. Ahí se definirá la situación. Para recordar a la ciudadanía, los binomios son Luisa González, Andrés Arauz por la Revolución Ciudadana, Jan Topic, Diana Jacome por Partido Social Cristiano, Yacu Pérez y Nori Pinela por Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí. Otto Sonnenholzner, que con Erika Paredes por Avanza y Suma. Fernando Villavicencio, Andrea González por Movimiento Construye, antiguo Ruptura de los 25. Javier Hervas, Luz Marina Vega por Movimiento Reto. Bolívar Armijos, Linda Romero por Movimiento Amigo. Daniel Novoa, Verónica Abad por Pueblo, Igualdad y Democracia y Movimiento Mover. Y estos son los 8 candidatos. A veces uno se puede perder en medio de Juanito, todo esto. Históricamente creo que es la primera vez que se da una paridad de género. Paridad de género, claro, digo, sí, en que es hombre-mujer, mujer-hombre. Es la primera vez en nuestra historia. La ley obligó a que si el candidato es para la presidencia es hombre, para la vicepresidencia sea mujer o viceversa. El caso de Andrés Arauz y Luisa González es el único en el cual Luisa es la candidata a la presidencia y Andrés Arauz a la vicepresidencia. Es el único binomio frente a todos los otros machistas, por ponerlo de esta manera. Pero en efecto es así. Entonces, pero bueno, no es la primera vez que participa una mujer como candidata. En las anteriores elecciones me parece que estuvo la lista 35 también como sí se puede examinar. Estuvo Cintia Viteri también. Aunque normalmente desde 1979, si vemos todos los binomios que se presentaban, siempre eran varones, los dos, presidencia y vicepresidencia. Estamos con Jaime Roldós, con León Febres Cordero, con Rodrigo Borja, con Sixto Durán igual, con Abdala Bucaram se rompe, porque es Abdala Bucaram, Rosalía Arteaga, claro. Luego, bueno, Fabián Alarcón es un sucesor, y Rosalía, una encargada como vicepresidenta de la presidencia. Eso hay que aclararlo. Yo escribí hoy, el lunes, un artículo que aclara esta situación. Rosalía Arteaga fue vicepresidenta siempre, encargada de la presidencia 2 días, pero nunca dejó su papel de vicepresidenta de la República. Después está Yamil Maguad, igual, no hay candidata mujer allí con él. Su sucesor, que es Gustavo Novoa, sucesor igual por la salida de Maguad. Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio. Así es. Y de hecho, Rafael Correa también. Su candidato era Lenín Moreno. Y recordemos, fue el primer vicepresidente de Moreno Glass. De Rafael Correa. Moreno, pues. Fue el vicepresidente de Rafael Correa el primer tiempo. Después ya cambió y claro, Lenín Moreno y Guillermo Lasso también han tenido más bien... Lenín Moreno sí tuvo una mujer de vicepresidenta, pero
si mal no recuerdo, en la candidatura, creo que era solamente él, con alguien más, bueno, se me va. Bueno, Lenín Moreno, digamos, al quitarle la vicepresidencia a Glass, ahí asumió... Jorge Glass, claro, entonces Vicuña. Era el binomio masculino igualmente. Claro. En todo caso, pues, a veces se pierde uno entre estas 8 candidaturas, que por cierto, a buena hora que han disminuido. De 13 que se presentaban, de 16 que se presentaban, bueno, tenemos al menos un número menor, y ojalá hacia futuro también sean menos, porque uno de los problemas del Ecuador actual es que tenemos por sobre los 150 partidos y movimientos políticos. Eso es un absurdo histórico para el país. Así es. No hay 150 ideologías, no hay 150 programas, y cuando uno examina los programas, bueno, algunos son verdadera basura, porque son programas localistas vinculados a algún caudillo parroquial o cantonal, son cosas así. Entonces, tenemos que regresar al principio aquel de la Constitución de 1979 y de la Ley de Partidos del 79. Tener partidos estructurados nacionalmente, al menos en 10 provincias, con un mínimo de afiliados al partido, con programa de acción y filosofía política, y que obtengan, al menos en 2 elecciones sucesivas, un mínimo electoral, como fue en aquella época, al menos del 5%. Bueno, todo eso se ha tergiversado y hoy tenemos por sobre los 150 partidos y movimientos políticos. Por eso está bien que hoy sean al menos 8 los binomios y no sigamos creciendo en ello. Entonces, este es un primer elemento que hay que considerar, hay que reducir los partidos drásticamente para volver a la idea de que los partidos tienen que ser grandes, estructurados. Pero sobre todo que sean partidos políticos, no empresas electoreras. Y de estos, de los mismos fuerzas que apoyan a los binomios, bueno, varios de ellos se llaman partidos, pero no son más que empresas electorales. Ajá. Y algunos de ellos ni siquiera empresas electorales, sino parecen un club deportivo que han puesto a alguien de candidato para respaldarle, porque están con familiares, con amigos íntimos, con un círculo clientelar cercano y nada más, y eso es lo que promueve a alguna figura, ¿no? Inclusive de los candidatos, no sé cuáles se me escapan, pero para mí que solamente la candidata Luisa González tiene su partido propio. De ahí el resto son partidos prestados. Todos son prestados, porque incluso Jan Topic, patrocinado por el Partido Social Cristiano, claro, no es miembro del Partido Social Cristiano. Y el Partido Social Cristiano se unió y respaldó esa candidatura. Claro, pero no es el mismo caso es de Otto Sonnenholzer, que también está prestadito. Otto Sonnenholzer tampoco, porque es un partido Avanza y Suma mezclados, pero no son propios. El mismo Yacu Pérez está apoyado por Partido Socialista, Partido Unidad Popular y Democracia Sí. Recordemos que Yacu en las anteriores elecciones terció por Pachacuti y apoyado por el movimiento indígena. Entonces, hoy el Pachacuti, la cúpula conservadora de Pachacuti es la que ha apoyado a Yacu Pérez, porque la CONAIE no le apoya, y el movimiento indígena está tan dividido ahora electoralmente, aunque tienen unidad en cuanto a identidad étnico-cultural como nacionalidades, ahí tienen unidad, pero electoralmente están divididos, y no es que el movimiento indígena esté apoyando a Yacu Pérez. Y claro, pero es un candidato sui generis ahora, ¿no? Ya no es el mismo candidato del año 2021. Noboa también va con un del 2017, digamos un partido político prestado. Noboa está por, ¿cómo se llama este movimiento? Déjame ver. Daniel Noboa, Verónica Abad, Pueblo, Igualdad y Democracia y Movimiento Mover, que es la antigua Alianza País. Ese movimiento Mover, lo que antes era parte del correísmo, ya no es. Pero bueno, así podemos examinar. Entonces, estos son clubes electorales, clubes deportivos que sustentan a alguien y nada más. Fíjate, Partido Socialista Ecuatoriano, bueno, ya, o sea, es visible, minoría, pero esa es la realidad de nuestra política. Es la realidad de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer elemento. Claro, el segundo elemento a considerar sería esto, bueno, y estos candidatos que representan. Aquí este es un esfuerzo sociológico, histórico y politológico.
porque de acuerdo con las características no vamos a resaltar, como puede hacerse en una especie de marketing político, este candidato vale por su posición, su entereza, su firmeza, su estatura, sus colores. Claro, está bien para el marketing, pero claro, pero la idea es dilucidar qué representa cada uno de los... ¿Qué están representando estos binomios? Entonces, de acuerdo con lo que yo he escrito ya 3 artículos que vengo escribiendo sobre este tema, el primero que se llama Ecuador rumbo a elecciones polarizadas, ahí yo hice un análisis de cómo son estos 8 binomios. Y sin duda encuentro coincidencias en cuanto a fórmulas, la de Jan Topic, la de Otto Sonnenholzner, la de Daniel Noboa, Javier Hervas, incluso están expresando a lo que son los intereses empresariales del Ecuador, y Jan Topic con mayor claridad. Son sectores, son candidatos de este sector que quiere seguir manteniendo sus privilegios conseguidos tanto en el gobierno de Moreno como en el gobierno de Lasso, para garantizar su hegemonía económica y política en el país. Esta es la verdad. Si pensamos en otros candidatos como Yacu Pérez, o si pensamos en Fernando Villavicencio, los dos, o Bolívar Armijos, ¿a quién están representando? Muy difícilmente encuentro yo que Yacu Pérez esté representando al amplio sector progresista del Ecuador. Está representando a un segmento de ese sector, a una derecha indígena, como es ahora la cúpula de Pachacutic, está representando a sectores indígenas que también pueden tener un interés político especial para tener cierta presencia, pero no es el Yacu Pérez de años atrás, es una candidatura que está expresando a un sector, más bien, si es que queremos ponerlo así, a un sector conservador de las izquierdas, o conservador del progresismo. Y pongo estas palabras simplemente de manera operativa, porque también cabe pensar, bueno, ¿qué es esto de izquierda y derecha? ¿No? Yo en mi artículo mismo digo, estas palabras no me van a servir para el análisis. ¿O qué está representando Luisa González? Luisa González representa a un sector del progresismo, pero no estamos muy claros si es que logrará representar a todo el sector y a todas las aspiraciones del sector. En todo caso, así muy rápidamente, tomando en cuenta estas candidaturas, claro, es evidente que Luisa González y Andrés Arauz, incluso tienen el partido más organizado, como es la Revolución Ciudadana. Porque nosotros como clubes no hay duda, o sea, eso no hay creo duda que pueda negar nadie. Nadie puede discutirlo porque es así, no estamos haciéndole propaganda, por si acaso nuestros oyentes estamos haciendo. No se trata de hacer propaganda, se trata de hacer un análisis sociológico, histórico, politológico al respecto de estas candidaturas. Y otros movimientos como el movimiento de Bolívar Armijos y Linda Romero, bueno, movimiento amigo, ¿a quién está representando, no? Entonces, no hay unas fuerzas sociales sólidas que representen. Y para mí, la polarización política del Ecuador está entre Luisa González, Andrés Arauz, frente a Jan Topic y Diana Jacome, y a Otto Sonnenholzner y Erika Paredes. ¿Y Villavicencio dónde está? Yo le descarto a Villavicencio, le descarto a Yacu Pérez como los contradictores de Luisa González en términos de lo que viene a ser el proceso electoral actual. Yo creo que sí restan algunos segmentos del sector progresista para Luisa González, pero al mismo tiempo creo que Yacu Pérez y Fernando Villavicencio como que tienen alguna conexión en cuanto a la órbita social a la que pueden estar representando. O sea, tú dices que de todos modos Villavicencio también tendría una parte del electorado con ese pensamiento, digamos, de que él también es progresista. Pues eso es como se han vendido, ¿no? Se han vendido tanto Fernando Villavicencio como Yacu Pérez, se han vendido como que son gente de izquierda, progresista, alternativas. Y bueno, eso convence a mucha gente, no me convencen a mí para nada, yo además estoy haciendo, insisto en esto, un análisis socio-histórico de esta realidad. No representan lo que ellos quieren,
están representando a sectores conservadores más bien de la sociedad e incluso algunos sectores reaccionarios de la sociedad. Y también escribí la semana pasada un artículo sobre los planes y programas de estos partidos. Bueno, que ahí está. Y eso aclara mucho más todavía ahí el panorama. está. Claro, claro. Todavía más difícil de... El primer artículo mío que se titula Ecuador rumbo a elecciones polarizadas daba cuenta de los 8 binomios y claro, yo hacía un análisis sutil de todo esto, esta expresión clasista a la que representan. En el segundo artículo que escribí y que se titula Ecuador y qué proponen las candidaturas presidenciales. Ahí se despejan algunas dudas. Ahí digamos. Se despejan las dudas que yo no las tenía inicialmente, sino que las guardé para el segundo artículo, por ponerlo así. Entonces, en este yo analizo los planes de los distintos binomios y allí sí queda absolutamente claro. Vamos a tomar en cuenta uno primero, Jan Topic. Jan Topic en su plan y programa de acción es un neoliberal absoluto, un continuador de las ideas libertarias que han guiado al gobierno Guillermo Lasso. Y en términos económicos, sería el sucesor de las políticas económicas llevadas por Guillermo Lasso. Y además está representando los intereses de este sector poderoso que ahora domina el Estado, porque es un verdadero bloque de poder el que se ha constituido ahí. E incluso, haciendo el contraste con el plan de gobierno de Otto Sonnenholzner, ahí vemos que también Otto Sonnenholzner plantea un programa empresarial, es proempresarial, es bastante neoliberal, pero al mismo tiempo plantea de algún modo el reconocimiento de que el Estado puede jugar y debe jugar un papel especial en ciertos servicios como salud, como medicina, como educación. A la seguridad social no le da tanta importancia por allí, también se puede porque ver. Hay claras intenciones claro, con la seguridad social, ya sabemos. Social y todo esto. Pero ahí están dos candidatos absolutamente empresariales, Jan Topic y Otto Sonnenholzner. La diferencia es sutil, el uno un poquito más acercado al Estado, pero los dos coincidentes en un mismo programa. Estos son los candidatos del bloque de poder actual, de los grandes empresarios, de los grandes medios de comunicación, de los sectores del capital transnacional, de una internacional derechista que existe en América Latina y en el mundo, de los propios intereses del imperialismo norteamericano, que hay que ponerlo siempre en América Latina porque ellos juegan bastante en este tipo de acciones, juegan en nuestra región. Javier Hervas está tal vez también dentro de ese mismo grupo. Javier Hervas es otro candidato que, de acuerdo con el programa, es un programa empresarial, eso es evidente también. Pero no está dentro de este grupo principal, porque como el programa de Javier Hervas más prioriza el asunto de la seguridad y el sector agrícola, ¿no? Claro. Bueno, quien plantee el respaldo privilegiado al sector agrícola ya tiene por eso mismo un programa trazado. ¿Por qué? Porque pretender que el Ecuador siga en el siglo XXI o en el XXII o en el XXIII, siga siendo un país agrícola, exportador de banano, de cacao, de café, de flores. Y brócolis. Y si juntamos a ello el sector pesquero, camarones, bueno, entonces sí, será el país más atrasado de la humanidad, pues, si es que seguimos de ese paso. Cuando la humanidad se está viendo ahora por el avance tecnológico, por el avance industrial, por el avance de toda la informática y la inteligencia artificial. Bueno, entonces, por eso yo digo, quien insista en esto de mantener el agro y el agro como punto principal, está fuera del foco de la historia para comenzar. Y en segundo lugar, han privilegiado, Hervas privilegia el asunto de la seguridad. El candidato que más se dedica al asunto de la seguridad es Fernando Villavicencio. Si es que uno lee el programa planteado por Fernando Villavicencio, es admirable. Y él quiere meterles a los militares en todo. Como casi es un programa para la policía, en el sentido de que apela constantemente a la policía y plantea que el refuerzo de ellos es lo que va a garantizar el país del futuro.
Bueno, me parece que ese programa está bastante fuera de foco de lo que es un planteamiento sobre la realidad económica y social del Ecuador. Entonces es muy parecido al de Herbas. El Herbas tiene un poco más condumio, incluso por cierto análisis económico que realiza, y este planteamiento de que el agro necesita ser, y la agroexportación, claro, sí, es un poco más adelante. Pero que centrarse en la inseguridad, como lo hace el programa de Villavicencio, es realmente muy corto para ver el panorama de lo que es el Ecuador del futuro. Reconociendo que la inseguridad es un problema evidentemente nacional, claro que sí, pero no es ni el único ni el principal. Para mí y para la sociedad ecuatoriana, el principal es solucionar el tema del desarrollo económico, y hacia futuro lo que habrá que hacer para solucionar este tema es liquidar el camino neoliberal, libertario, empresarial, como el que hemos manejado tanto en el gobierno de Moreno como el gobierno de Lasso. 6 años de un camino económico en el que se supone íbamos a salir de las condiciones del pasado, íbamos a superar al correísmo. Bueno, y ahí está la situación, ¿no? Que íbamos a ir a Venezuela. Lasso tiene peor apreciación internacional, de acuerdo con la encuesta de Gallup, en el ámbito latinoamericano. Está más abajo que la apreciación que tiene el presidente venezolano Maduro. Con toda la carga mediática. Decían que íbamos a ir a Venezuela. Estamos peor. El presidente de Venezuela. Estamos peor. Y para no dejarle por fuera, ¿cómo está en el plan de gobierno de Noboa, del candidato Noboa? Ese también es un programa igual, privilegiando la agricultura. Nuevamente se puede entender porque el padre es exportador, bananero, ese ha sido el área de sus negocios. Entonces es un programa que también sigue siendo un programa sin la necesidad de responder al desarrollo económico del Ecuador. Y de otra parte, sigue siendo también un programa empresarial. Así es que ahí todos estos sectores ahí confluyen, digamos. Confluyen en el programa empresarial. Bueno, son lo mismo en última instancia. A ver, antes de ir con Yacu, igual, para no dejarle por fuera, Bolívar Armijos. Ese es un programa muy local, ¿no? Incluso él dice ser representante de los sectores, de los gobiernos locales, provinciales. Ajá. Si es que uno lee ese programa, es el más pobre de todos los programas. Es un programa que se trata de acercarse a los gobiernos locales y apelar a ellos como el eje de construcción del país. Sí, es un elemento, pero se ha quedado muy corto, de tal manera que el programa de Armijos ha quedado bastante lejos de lo que son los otros programas. Y en ese sentido, muy pequeño, comparable igualmente con el de Herbas o el de Villavicencio, que son programas en ese mismo sentido pequeños por apelar a la inseguridad, y el de Villavicencio, bueno, estar apelando a la policía constantemente como para efectos de obtener seguramente un apoyo sobre lo que es la ciudadanía, la seguridad, todo esto. Pero, en fin, lo que encuentro condumio es en el programa de Jan Topic, en el de Otto Sonnenholzner. Y los dos son directamente los adversarios políticos de la Revolución Ciudadana. Así es. Y el programa de Luisa y Andrés Arauz, claro, ofrecen totalmente otra perspectiva, están en otro lado. Y la ciudadanía puede examinar, no estoy inventando yo nada. Claro. Pueden entrar a la página web del Consejo Nacional Electoral, se bajan los programas, hacen el esfuerzo, como yo he hecho durante una semana, leerme 70 páginas del uno, 60 páginas del otro, 30 del otro. Bueno, ese es el esfuerzo que hay que hacerlo cuando quiere uno hacer un análisis serio y fundamentado, y además lamentablemente la mayoría de ecuatorianos no lo van a hacer. Y eso es un problema también. Pero por eso estamos ahora aquí, para orientar de alguna manera, ¿no? Sí, pero a mí sí quisiera también tu opinión sobre el programa de Yacu Pérez, porque él está apropiado de ese discurso anti-extractivista, que anti-minero, que vamos a cuidar el agua. No sé si en el plan de gobierno de él está matizado por estos factores, digamos, del anti-extractivismo. Bueno, Yacu Pérez trata de identificarse con el movimiento indígena, y en el programa abunda la relación teórico-filosófica, política, a lo que sería la cosmovisión andina. Ya. La Pachamama, el asunto del medio ambiente, el asunto relativo a un lenguaje determinado. Por ejemplo, yo resaltaba esto de las 4 mincas.
la minca sobre la economía, sobre la ética, sobre la seguridad, sobre la política, él las llama las mincas. Suena bonito. Incluso, déjame, aquí está, dice directamente, perdón, las 4 mincas. Nina, la minca Nina, la minca por seguridad, Alpa, economía, Yacu, ecología, y Samay por ética y gobernabilidad. Entonces, alrededor de eso construye un programa en el cual el lenguaje sobre una filosofía o cosmovisión andina parece llenar el ambiente de explicación de lo que es el mundo. La cosmovisión de nuestros pueblos, la cosmovisión sobre la tierra, el agua, la Pachamama, el cosmos. Sí, pero de eso no me da una pista directa de cómo vamos a tratar la economía. Claro. Cómo vamos a tratar la sociedad. Cómo vamos a enfrentar un conflicto clasista tan tremendo que es con el bloque de poder. Bueno, y aquí de paso hay que decir que esta cosmovisión a la que respetamos, y como investigador, como estudioso de estas cosas, claro que respetamos, pero cuidado, no es la cosmovisión de todos los ecuatorianos, es una cosmovisión particular de las nacionalidades indígenas, pero no es la cosmovisión pero de todos los ecuatorianos. Pero ni siquiera de las nacionalidades indígenas, todas, digamos. Así es, porque no, es un tipo de interpretación. Ya es... Y naturalmente desde el punto de vista filosófico es una de las cosmovisiones, o si quieren, es una más de las filosofías que existen en el mundo occidental. Yo soy racionalista, yo diría. Absolutamente. Las entelequias no están. Por ponerlo así. Digo, las entelequias no están pues en toda la gente. Claro, no están pues en toda esta cosa. Y vamos a reflexionar sobre los pajaritos. Claro. No es eso. Entonces yo digo, por calificarme, perdonen que lo diga así, yo soy absolutamente racionalista, kantiano, aristotélico, lógico. Y no por ello puedo dejar de pensar en la necesidad de respetar el medio ambiente y no afectarlo. ¿Cómo coincidimos? 2 cosmovisiones, el mundo andino y el mundo racional, por ponerlo así. Sí se coincide, pues porque para eso mismo son formas de ver el mundo. Que el extractivismo de todos modos es una fuente de recursos. El extractivismo ciertamente está cuestionado en Occidente, está cuestionado en el Ecuador, está cuestionado en Europa, en los mismos Estados Unidos hay corrientes contra el extractivismo. Claro que en nuestra América Latina es exagerado el extractivismo, como fruto de las políticas de los gobiernos neoliberales, que eso sí no tienen empacho en saquear los recursos naturales a costa de que no les importen ni los pueblos ni la situación en que se destruye el medio ambiente. Sí, esto es así, esto es una herencia de estos neoliberales. Entonces, proteger el medio ambiente contra el extractivismo, claro que es una posición común, dijéramos, de los ecuatorianos que quieren pensar sensatamente y que tienen un punto de vista sólido y serio frente al medio ambiente. Pero también ahí viene el problema, ahí viene la otra cara de la medalla que no vamos a resolver en este programa, pero hay otra cara de la medalla. Y si estamos en la Amazonía, con oro, con petróleo, con cobre, con litio, vamos, inventémonos, y está también hierro, bueno, ¿qué hacemos? ¿Explotamos? ¿Le dejamos allí? ¿Nos morimos de hambre? ¿Y vamos a seguir siendo un país agrario, exportador de banano, cacao, café? Y brócoli. Y brócoli. Entonces no progresamos. Así por eso es que el extractivismo merece tener una reflexión con pinzas y merece conversar, claro, evidentemente con los pueblos. Pero de otro lado, por ejemplo, la pregunta sobre el extractivismo, que también vamos a votar sobre lo de Yasuní, sobre el Chocó andino. Claro, sí, vamos a apoyar eso en el sentido de que no hay que explotarlo. Pero de otro lado, sí es una pregunta un poquito difícil de solucionar. Vamos a suponer que se diga, si explotamos el Yasuní, ¿qué va a pasar con los pueblos que viven allí? Vamos ahí y a meternos con todo y a patadas de explotar. Ahí está. Pero hay tecnologías que podrían ser amigables con el ambiente. Claro, pero a lo que voy es a que tremendo afectar una posición radical. Claro. Decir, sí vamos a explotar. Bueno, puede traer esa consecuencia. Es decir, el pueblo ecuatoriano, 10 millones de ecuatorianos dijeron que sí se explote. Ajá. Y ustedes 50 personas, 100, 200, 500 o 1000 no nos van a suspender. Así es que ahí vamos. Terrible situación. Y la otra igual. Bueno, no vamos a explotar el Yasuní. Bueno, y tenemos ahí una riqueza que nos puede sacar del subdesarrollo. ¿Qué hacemos? Entonces me parece que la pregunta
tiene este matiz de radicalidad o de un lado o de otro, y entonces esto es lo que también en algunos nos genera una expectativa especial al respecto, ¿no? A mí lo que me pareció inconveniente es haber puesto la consulta junto con las elecciones. Claro, Debería haber sido una consulta que tenga su propio camino. Claro, porque no deja opciones, es una pregunta de sí o no. Ajá. No deja opciones esto de que podemos conversar aquí, podemos conversar con la gente, con los ciudadanos, con los pueblos que están en la Amazonía, podemos conversar. Pero cuando me ponen o sí o no, hay una dificultad de expresarse. Así es. O todo sí o todo no. Hay una dificultad evidente, porque insisto en la idea, si todos apoyamos que sí se puede explotar, los neoliberales dirán, ahí vamos, ¿no? Sin medir nada, ahí vamos y vamos a saquear eso. Y si decimos todos no, bueno, ¿y si tenemos recursos para que provoquen nuestro desarrollo, qué hacemos? Entonces, este es el dilema que nos plantea este sí o no tan radical. De los presidentes nos saltamos a la consulta también, pero vale la pena. Claro, claro. Y volvamos a los presidentes. Escribiste también un artículo en donde se cuestiona de alguna manera los retratos que están en la presidencia. Sí. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo deberían estar, por lo menos, rotulados cada uno de los retratos? En el año 2009 se hizo una consulta a la Academia Nacional de Historia. Yo participé en esa consulta, hicimos 5 personas, hicimos este informe para ver qué pasa con los retratos presidenciales que están en el Salón Amarillo de Carondelet. Y claro, si es que vamos, por ejemplo, a poner en Carondelet a solo los presidentes electos, tenía que salir Juan José Flores, tenía que salir Eloy Alfaro, que nunca llegó a la presidencia por elecciones, complicado, o tenía que salir Isidro Ayora, que nunca llegó a la presidencia tampoco por elecciones. Fabián Alarcón. Ya vamos a ir por Fabián Alarcón, pero comencemos por estos, entonces complicado. Para el siglo XIX no hay más remedio que presidentes constitucionales son no solo los electos por votaciones populares, entre comillas, porque ya también voy a hablar de eso, pero también aquellos que fueron electos por la Asamblea Constituyente respectiva. Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, fue electo por una Asamblea Constituyente que funda además del Estado del Ecuador. Entonces, bueno, va ese retrato. O Vicente Rocafuerte igual, que no es electo. Perfecto. García Moreno fue presidente interino a raíz de la rebelión esta que hay en el año 59, 3 gobiernos en el Ecuador, 5 gobiernos en realidad en el Ecuador, la crisis del año 59, 60, 1859, 60, y finalmente la Asamblea le nombra presidente, pero le reconocen como presidente y después se hace una elección que le nombran presidente. Bueno, pero las votaciones del siglo XIX no son como ahora. Para ser ciudadano, la Constitución de 1830 decía que hay que tener un mínimo de 300 pesos de ingreso. Saber leer y escribir, con lo cual está excluido de la mayoría toda la población ecuatoriana prácticamente. Y además tener, bueno, esto es la renta, ya dije. Pero además se elegía, con la Constitución de 1830 decía, para ser presidente, yo dije ya ciudadano, pero para ser presidente se requería tener 30,000 pesos de propiedad. Bueno, pues en una época en que una vaca se vendía a 10 pesos, 30,000 pesos, ya uno puede imaginar lo que es. Claro, es ser una fortuna. Y esto se conserva, el privilegio y la riqueza se conserva hasta la Constitución de 1884. Entonces uno puede calcular, hasta 1884 estamos eligiendo por voto, pero a gente que necesariamente por las distintas constituciones tenía que pertenecer a la élite. Y más todavía si para ser ciudadano, si bien desde la Constitución de 1861 con García Moreno se abolió cualquier requisito económico para ser ciudadano, pero quedó hasta la de 1979 el requisito de saber leer y escribir. Y entonces seguía excluida la gran mayoría. Por eso entre los retratos de Carondelet, los electos por votación popular del siglo XIX y comienzos del XX, bueno, lo son por unas minorías sociales absolutas, pero allí están.
Sin duda, la época más larga de historia constitucional y democrática de nuestro país viene desde 1979. Tenemos 40 años de democracia. Allí sí se suceden presidentes constitucionales electos. Vamos por allí. Jaime Roldós, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdala Bucaram, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez. Hasta allí la primera parte. En la última parte serán Rafael Correa, será Lenín Moreno y será Guillermo Lasso. Yeah. Pero viene la polémica, efectivamente. Los sucesores. A ver, ¿quién fue sucesor? El primero, Osvaldo Hurtado. Inevitable y por constitución le tocaba ser vicepresidente que asciende a la presidencia por muerte del presidente Jaime Roldós. Todo bien. No tenemos problema. Sin problema. Pero no es presidente constitucional electo. Ajá. Presidente constitucional, está el retrato de él. Después, Abdala Bucaram hay a los 6 meses. ¿Quién le sucede? Ahí hay un Ahí es cuando viene la bronca. Porque debería haber sucedido en la presidencia Rosalía Arteaga. Entonces yo en el artículo de hoy un poco señalo este asunto tan conflictivo, tan especial. El Congreso el día 6 se reúne, 6 de febrero de 1927 se reúne, declaran incapacidad mental del presidente y la propuesta de un asambleísta que se llama Franklin Verduga dice, y nombraremos como vicepresidente pues a Fabián Alarcón, que era además el presidente del Congreso. Entonces el diputado Montero pide la palabra y dice, a ver, lean en la Constitución quién debe suceder al presidente, porque quién puede sucederle en forma definitiva. Y el secretario y el presidente de la asamblea y todo se dan las vueltas y el secretario tiene que decir no hay el artículo de sucesión, porque en efecto así era, ese es el problema. La Constitución codificada no tenía el artículo de sucesión presidencial definitiva del presidente, sí temporal. ¿Y cuándo era sucesión temporal? O por enfermedad del presidente o por ausencia del país durante largo tiempo y nada más. Entonces se encontraron con que no había. Entonces le nombran a Bucaram y claro, Bucaram, que seguía en el poder, se había trasladado a Guayaquil y dice, no, si yo sigo siendo presidente. Fabián Alarcón dice, pero a mí me nombraron presidente interino del Congreso. Y Rosalía Arteaga, que ella autoasume, porque ella firma el decreto, asumo la presidencia. 3 presidentes en el mismo día, es lo que sacaban los periódicos. Es la medianoche de aquel día. Tuvimos en el día entre el 6, el 7 y el 8. 3 presidentes. ¿Cómo solucionar el tema? Además, Fabián Alarcón inicialmente no pudo entrar al Palacio de Carondelet hasta que se arregle la situación. Bueno, entonces se reúne el Congreso otra vez el día 9 y dice, porque es textual, dice, ratificamos el vacío es decir, ratificamos la salida de Abdala Bucaram por incapacidad mental. En segundo lugar dice, encargamos a la vicepresidenta de la República la presidencia hasta que el honorable Congreso Nacional decida quién va a ser el presidente interino. Hasta aquí está muy claro, le encargan la presidencia. Y el día 11, el Congreso se vuelve a reunir y dice, ratificamos la salida de Abdala Bucaram por incapacidad mental y por consiguiente nombramos presidente constitucional interino de la República a Fabián Alarcón. Y ponen, y cesa en sus funciones la encargada de la presidencia, Rosalía Arteaga, quien retorna a ser vicepresidente. Entonces ahí viene el conflicto. ¿Qué es? Fabián Alarcón fue presidente constitucional interino. ¿Qué fue Rosalía Arteaga? De acuerdo a los documentos históricos, en esto están ahí los documentos. La persona que quiera puede entrar al archivo legislativo, bajar estos documentos y leer. Rosalía Arteaga fue encargada de la presidencia durante 2 días. Así y nada más. ¿Consta el retrato de Fabián Alarcón? Bueno, yo tengo el dato de que no constaba
cuando se hizo el informe de esta comisión de la Academia de Historia del año 2009, que dio el informe sobre los retratos. Entonces, no constaba el retrato de Fabián Alarcón. Entonces, sabemos ahora que ese fue retirado por ser presidente interino. Y se volvió a colocar, creo que en la época de Moreno. No podía ser de otra manera, tenía que ser en esa época, porque con Rafael Correa no estaba colocado. Y Moreno es el que dice que permite que se suba también el retrato de Rosalía Arteaga. Entonces ahí hay una polémica. ¿Los dos retratos merecen estar allí o no merecen estar allí? Yo lo que digo es que entre los presidentes interinos que ha habido en la República del Ecuador, permítanme incluso acudir a esta parte que es importante para que se comprenda el tipo de reflexión que voy a hacer. En el Salón Amarillo constan hoy, en la historia republicana del Ecuador, todas las repúblicas de 1830 hasta nuestros días, ha habido 15 gobernantes encargados de la presidencia, pero solo está el retrato de Rosalía Arteaga. Ha habido, además, 4 presidentes exclusivamente interinos, es decir, que no fueron posesionados después como presidentes constitucionales. Porque, por ejemplo, el caso de Otto Arosemena es interesante. Otto Arosemena es primero nombrado presidente interino y después la Asamblea Constituyente de 1967-68 le nombra presidente constitucional. Entonces no es presidente interino, es presidente constitucional. Pero Fabián Alarcón no. Fabián Alarcón es exclusivamente presidente constitucional interino. Entonces había 4 presidentes exclusivamente interinos y solo está el retrato de Fabián Alarcón. Entonces eso tenemos. 15 encargados, solo el retrato de Rosalía Arteaga. 4 interinos, solo el retrato de Fabián Alarcón. Pero bueno, nada más no podemos decir al respecto. Con este antecedente me supongo que da pábulo como para que familiares de los presidentes que no constan puedan hacer su gestión no sé, cualquier persona. 15 más 4, 19, hay que poner 19 retratos. 19 retratos más. Bueno, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Bien, Juanito, en realidad ha sido una agradable conversación, siempre ilustrativa. Y hemos hablado de presidentes, inclusive de los interinos en este último, digamos, segmento. Bueno, ya para ir cerrando, entonces volvamos a lo que empezamos y vamos con un mensaje final respecto a las propuestas y a los candidatos. No habíamos examinado, por ejemplo, la propuesta de Luisa González. Igual, la ciudadanía puede entrar a ver los programas. Es un programa bastante coherente. Incluso en la parte económica abunda con datos de qué es lo que se hará en estos en este año y medio, que 93, hasta el 2005, claro, que hay la próxima elección. 2025. Entonces, claro, 2025, perdón, se me fue la mente. 2025, perfecto. Entonces, ¿es un programa estructurado? Sí. Que quiere representar al sector mayoritario del progresismo y de la nueva izquierda ecuatoriana. Veamos qué pasa, ¿no? Porque claro que la Revolución Ciudadana tiene un voto duro que casi bordea el 30%, claro que sí. Pero si es que hubiera segunda vuelta, es más o menos previsible que todos los otros se unirán, como ocurrió en el 2013 y como ocurrió en el 2021, se unirán todos contra el correísmo. Y entonces ahí la situación puede ser difícil. En todo caso, hasta aquí, de los 8 candidatos, bueno, la polarización está sin duda entre Luisa González frente a Jan Topic y a Sonnenholzer. Esta me parece la oposición principal. Y la oposición secundaria, Luisa González frente a Yacu Pérez. Y ni siquiera le incluiría yo a Fernando Villavicencio, porque... Bueno, él está muy activo en redes y él prácticamente el plan de gobierno de él es combatamos al correísmo. Ese es su programa. Así es. Por eso la oposición secundaria, pongámoslo así, porque el de Yacu Pérez es igualito. El anticorreísmo es lo que ha privilegiado en su programa. Igual que Fernando Villavicencio, el anticorreísmo. Entonces, bueno, si la oposición principal es Luisa González frente a Jan Topic y a Otto Sonnenholzer, la oposición secundaria es Luisa González
frente a Fernando Villavicencio y Jaco Pérez. Los otros candidatos no veo que tengan una opción real en agosto de este año, donde vamos a bueno, estamos ya a un mes y poquitos días. Sí, estamos poco bien. Así es que yo no puedo ni orientar a la ciudadanía, sino con un análisis. Evidentemente la ciudadanía sabrá lo que resuelve. Habrá que hacer un, no sé, pues un tarot electoral también de pronto para ir viendo quiénes tienen las reales llamarle Alfaro. Por cierto, Eloy Alfaro no solamente era un líder liberal radical del Ecuador, y además, sobre todo radical, porque él habría sido el constructor de lo que pudo haberse llamado en el Ecuador el Partido Radical Nacional, como el Partido Radical Argentino. Comulgan mucho de eso. Y Eloy Alfaro era espiritista, a veces no se sabe esto. Eloy Alfaro era espiritista, era esotérico, un poco. O sea, sí podemos llamarle a don Eloy. Podemos invocarlo para que nos ayude a comprender el mundo. Sería conveniente en estos momentos claro de la historia. Guillermo. Muchas gracias. Bueno, Juanito, como siempre, un gusto tenerte por acá y vamos a estar invitándote siempre para seguir con tus análisis. Muchas gracias. Claro, y a la audiencia también muchas gracias. Con esto cerramos el Café Sin Rosca de este día. No se olviden, en la tarde tenemos al chochólogo. Estará Andrés Durán dando las últimas novedades. Él tiene siempre novedades fresquitas que comunicar a la audiencia. Y en la noche tenemos Ciudadanía en Resistencia con César y Manuel. Así que no dejen de estar en nuestra sintonía, agradeciéndoles siempre por todo el apoyo que nos brindan. Y pedirles que siempre compartan nuestros contenidos y se suscriban a nuestro canal, a nuestra plataforma. Estamos en todas las plataformas, en redes sociales, como Hoja de Ruta EQ. Un gusto y que tengan un buen día.